Muchas gracias. Soy demasiado joven para esto. Es un placer estar con todos ustedes esta tarde. Es un ambiente muy distinto a aquellos a los cuales me había acostumbrado como enseñante en la Universidad del North Carolina, Chapel Hill. Mis lecciones se basan sobre todo sobre el Nuevo Testamento. Aproximadamente 350 estudiantes toman parte en las lecciones, pero en un contexto muy distinto. Son muchachos de 19 a 20 años, en su mayoría educados con las enseñanzas bíblicas. Este año hice algo que nunca había hecho en mis lecciones. Inicié el primer día haciéndoles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con la afirmación de que la Biblia es palabra de Dios inspirada? ¡Boom! Toda la clase levanta la mano. Ok, bien. ¿Y cuántos de ustedes han leído el Códice Da Vinci? ¡Boom! Toda la clase alza la mano. Ok. ¿Y cuántos de ustedes han leído la Biblia? Manos dispersas aquí y allá. No vine aquí a decirles que Dios escribió la Biblia. Ustedes me dijeron que piensan que Dios escribió la Biblia. Entiendo bien por qué muchos eligen leer a Dan Brown. Pero si también Dios escribió un libro, ¿no están curiosos de saber lo que dice? Well, okay. So my students, Chapel Hill notwithstanding, La Biblia está entre los libros más vendidos, venerados, y tal vez sea el libro más ampliamente mal entendido en la historia de la civilización humana. Una de las cosas que las personas hoy no saben cuando leen la Biblia es que en esta no leemos realmente las palabras de Marco, Mateo, Lucas o Juan, o Pablo, etc. Nosotros leemos las traducciones de sus palabras del griego. Esta es una novedad para muchos de mis estudiantes. Más de la mitad de ellos piensa que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Es algo muy interesante. Y lo sé porque en la primera lección les hice un examen. Lo hago porque quien participa en mis lecciones piensa que participa a lecciones filosóficas. Si ellos tuvieran que decidir entre tecnicismos complicados y parábolas de Jesús, escogerían las parábolas. Inicio la lección tratando de desmontar esa convicción y lo hago a través de un quiz. Es una prueba de respuestas múltiples con 11 preguntas muy simples. Y digo a los estudiantes que si alguien da al menos 9 o más respuestas correctas, les ofrezco una cena en el Armadillo Parrilla. En mis 18 años de docencia en el Chapel Hill, he ofrecido solo 4 cenas. Pero son preguntas fáciles, como por ejemplo, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿En qué lengua fueron escritos? ¿En qué siglo fueron escritos? Cosas básicas que una persona educada en la iglesia debería saber. Sin embargo, sí hay preguntas capciosas. Como, ¿cuál es el apellido de Pablo? Siempre hay alguno que responde de Tarso. Por supuesto que no. Muchas personas en esta parte del mundo no saben que leemos traducciones del griego y que en las traducciones se pierde siempre algo. Y no solo porque lo que leemos en el Nuevo Testamento no son traducciones del original, porque no tenemos los originales de ningún libro del Antiguo Testamento. Todo lo que tenemos son miles de copias del Nuevo Testamento, muchas de estas hechas siglos después. Y estas miles de copias obtenidas no de los originales, hechas siglos después, son todas distintas unas de otras, por muchos aspectos pequeños, pero también grandes. Hay pasajes del Nuevo Testamento en los cuales no sabemos qué escribió el autor original. Para algunos cristianos esto no es un problema porque tienen una visión simplista de las Escrituras. Para otros es un problema serio. Si no conocemos las palabras correctas, ¿cómo podemos decir que son inspiradas por Dios? ¿Y cómo se puede creer que Dios haya revelado milagrosamente las palabras si luego no hizo el milagro de conservarlas? Y si eran una recompensa para nosotros, ¿por qué no se aseguró que la recibiéramos?
Y la ausencia de los originales es un problema también para quien no cree que la Biblia haya sido inspirada por Dios, porque de todas maneras sigue siendo la Biblia el libro más importante de la civilización occidental para todos nosotros. Es continuamente citada en los debates públicos sobre los derechos homosexuales, sobre el aborto o sobre la necesidad de hacer una guerra con algún país, sobre el modo correcto de organizarnos en nuestra sociedad. Pero, entonces, ¿cómo se interpreta el Nuevo Testamento? Es difícil establecer el significado de las palabras si no sabemos ni siquiera cuáles son las palabras. Entonces, la cuestión que afronto esta tarde es, ¿tenemos todavía el original del Nuevo Testamento? Y si no, ¿cómo podemos volver atrás? Quiero empezar desde la base, hablando del modo en el cual el Nuevo Testamento llegó a nosotros. El Nuevo Testamento no bajó del cielo pocas semanas después de la muerte de Jesús. El Nuevo Testamento, en cambio, es una compilación de libros, 27 para precisar. Para quienes no respondieron a la primera pregunta del cuestionario, en el Nuevo Testamento hay 27 libros. Para hacerlo memorizar a mis estudiantes les digo que son 3 a la tercera potencia. Piensen en la Trinidad, 3 veces 3 y da 27. No sé por qué, pero funciona así. Tenemos estos 27 libros escritos en periodos distintos y además por autores distintos. Pero, ¿cómo es que llegaron a nuestras librerías? Les daré un ejemplo de cómo se hacía en la antigüedad, para poner las bases de mi discurso sobre el método usado por los copistas cristianos. Tomemos un ejemplo del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue probablemente el primero en ser escrito, aproximadamente 35-40 años después de la muerte de Jesús. No sabemos quién, pero alguien que se llamaba Marcos decidió escribirlo. Alguien se puso a escribir un resumen de la vida de Jesús y fue escrito en griego, mientras la lengua de Jesús era el arameo. Entonces alguien que leyera el original de Marcos leía ya una traducción de las palabras de Jesús del arameo al griego. Y nosotros leemos, además, traducido al inglés. Quienquiera que fuera Marco, era un cristiano que hablaba griego y que vivió entre 35 a 40 años después de la muerte de Jesús, que decidió escribir un resumen de la vida y muerte de Jesús. Después de haberlo escrito, ¿cómo fue difundido este libro? Hablamos de un tiempo en el cual no había impresoras o medios de comunicación electrónicos. No había máquinas de escribir o productores de texto. Entonces, ¿cómo se copiaban los libros? Hoy en día todos los libros son idénticos cuando son copiados. Vas a una librería cualquiera, compras el código Da Vinci, solo por dar un ejemplo. Y esa copia del Códice Da Vinci es exactamente igual a todas las otras copias. Son las mismas e idénticas palabras, porque hoy tenemos los medios para hacerlo, pero en ese entonces estos medios no existían. El único modo para reproducir el Evangelio de Marcos era sentarse y copiarlo a mano. Una página, una frase, una palabra, una letra a la vez. Era un proceso lento y fatigoso. Y era complicado el hecho de que la mayor parte de las personas de aquel tiempo eran analfabeta. Muchas personas no sabían leer, mucho menos escribir. Al inicio de la cristiandad, las personas que podían copiar estos libros eran pocas y estaban lejanas entre sí. Supongamos que Marcos haya escrito el Evangelio para su iglesia y que ésta se encontrara en Roma. Había muchas iglesias esparcidas en la ciudad y muchas querían una copia de este nuevo libro. El único modo para tenerlo era que alguien lo copiara frase por frase, cada palabra y una letra a la vez. ¿Ustedes piensan que esta copia era exactamente igual a la original? Probablemente no. Mis estudiantes no me creen cuando digo que es muy difícil copiar a mano letra por letra, entonces los invito a ponerse a copiar de noche el Evangelio de Mateo. Veamos cómo les iría. Es un hecho que los hombres cometen errores, sobre todo si no son copiadores expertos, y lo hicieron personas analfabetas e impreparadas. Hagamos de cuenta, entonces, que el Evangelio de Marcos haya nacido en una iglesia de Roma y luego haya sido copiado por otra iglesia, pero que haya errores en esa copia. ¿Y qué pasa si otro copista no copia de la original, sino que copia de la copia? El segundo copista repite los errores del primero y a su vez cometerá él también errores.
Luego, un tercer copista la reproduce con los errores de los dos predecesores, además de cometer también errores. Luego esta copia es copiada y de nuevo y de nuevo. Y el único modo de corregir los errores es que alguien se pusiera a revisar las copias y dijera, mira, aquí hay un error, y tratara de corregirlo. Pero no está garantizado que quien lo corrija del modo correcto. Y saben, podría también ver errores donde realmente no los hay. Cambia el texto para corregirlo y lo que hace es empeorarlo. O, viendo las correcciones, trata de arreglarlas, pero solo es un intento porque puede fallar. Entonces tenemos el original, la copia mal hecha y el texto mal corregido. Luego alguien más copia y continúa a suceder. Pero no por algunos días, más por años, décadas y siglos. Las copias más antiguas de los evangelios enteros que tenemos se remontan al 200 después de Cristo aproximadamente. Prácticamente entre 130 y 140 años después de los originales. Hay errores desde el inicio, muchos errores. Cuando digo que fueron hechos de los errores, no es la hipótesis de quién sabe qué estudioso. Son las hipótesis de un investigador que tiene en sus manos los manuscritos. Los tenemos y los podemos comparar entre ellos. Y haciéndolo, nos damos cuenta que alguien ha modificado el texto, porque no existen dos copias idénticas. Alguien cambió el texto. Entonces, el Nuevo Testamento llegó a nosotros con un proceso de copiado. Se difundieron las copias de los originales. El Evangelio de Marcos llega a la iglesia de Roma y alguien desde Éfeso viene a copiarlo. Luego llega a Éfeso alguien desde Esmirna para copiarlo. Luego lo copiaba a alguien de Jerusalén y lo hacía copiar a las otras iglesias de Jerusalén. Así las copias se difundieron por el Imperio Romano. Y mientras tanto los originales se perdieron, destruyeron o consumieron. No tenemos más los originales, tenemos solamente las copias sucesivas. ¿Cuántas copias tenemos? Hoy tenemos más de 5.700 copias del Nuevo Testamento en su lengua original, el griego. Más de 5.700 copias en griego. Pero, un momento, atención con esto, porque cuando digo copias, no quiero decir copias enteras del Evangelio. Lo que quiero decir es que cualquier porción del Nuevo Testamento, entera o parcial, conforma este número de 5.700. Algunas de estas copias son solo pequeños fragmentos encontrados en un basurero de Egipto, pedazos de papel que sobrevivieron el tiempo y que contienen algunos versículos adelante y detrás. Mientras el resto del libro está perdido, consideremos también esta copia. Entonces son 5.700 copias en griego del pequeñísimo fragmento a los grandes volúmenes hechos en el medioevo. Además tenemos más de 10.000 copias en latín, dado que la cristiandad prevaleció en el mundo latino. Y el latín era la lengua más usada entre los estudiosos bíblicos del medievo. Y luego tenemos copias del Nuevo Testamento en otras lenguas que les parecerán más extrañas. Copto, sirio, armenio, gótico, eslovaco, georgiano. Tenemos copias del Nuevo Testamento en todas estas lenguas. Tener todas esas copias del Nuevo Testamento parece un buen inicio. Es, con gran diferencia, el libro con más copias que se remonta al mundo antiguo, con un gran margen. Algunos apologistas cristianos han subrayado esto, pero de un modo inapropiado, sosteniendo que, siendo tan bien documentado respecto a los otros libros, entonces debemos creer en este. Pero esta es una deducción apresurada. Hay tantos manuscritos del Nuevo Testamento, por un lado, porque eran los monjes que los copiaban en el medievo. ¿Qué creen ustedes que copiaban si no eran las Escrituras? Así que es obvio que tengamos más respecto a otros libros. Pero tener tantos manuscritos no significa que debemos creer en estos. Significa simplemente que en muchos lugares sabemos lo que contenía el Nuevo Testamento, pero no que lo que dice el Nuevo Testamento sea la verdad. En teoría podríamos entender qué escribió Platón exactamente en su República. Pero esto no significa que lo que está escrito en la República sea verdad. La presencia de estos manuscritos indica solamente que el Nuevo Testamento es más fiable que otros libros antiguos.
Los restos de manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento son del Evangelio de Juan, pequeños fragmentos del tamaño de una tarjeta de crédito, versículos del capítulo 18 sobre el proceso ante Pilatos, escrito en la parte frontal y posterior de la hoja. Un manuscrito entero fue botado a la basura en un lugar de Egipto llamado Oxyrhynchus. Con el tiempo se consumió y quedaron solo los fragmentos con los versículos de Juan 18. Este fragmento se llama P52 porque fue el manuscrito número 52 a ser encontrado y catalogado. Y es muy importante sobre todo porque está escrito frontal y posteriormente. Esto significa que no proviene de un rollo, más de un libro. Tal como los libros de hoy, en los cuales las páginas relegadas tienen dos caras impresas. Parece que los cristianos escribían así sus libros en vez de usar los rollos como los otros. El manuscrito más viejo, el P52, está datado al inicio del segundo siglo, alrededor de 120-130 después de Cristo, y son solamente 30-40 años después de que fue escrito el Evangelio, y no está mal. Pero eso significa que el Evangelio de Juan fue recopiado a mano por 30-40 años, antes de cualquier pedacito que haya sobrevivido. Y el primer Evangelio entero que tenemos se remonta a un siglo después aproximadamente. Estos 5.700 manuscritos que tenemos son, en su mayoría, medievales. La mayor parte se remonta al periodo entre el séptimo y el noveno siglo, hasta llegar a la invención de la impresora. Cuando inventaron la impresión en el 1400, algunos continuaron a copiar el Nuevo Testamento a mano. Tal como la invención del computador no hizo desaparecer de inmediato la máquina de escribir. ¿Y todavía hay personas que escriben con lápiz aún teniendo el computador? Exactamente así, con la llegada de la impresora, algunos continuaron por un poco más a copiar a mano. Tenemos entonces muchos manuscritos a partir del segundo siglo hasta llegar al siglo XV y XVI. ¿Cuántos errores hay en los manuscritos que tenemos? En el medievo, las personas no se hacían este tipo de preguntas. No parece que los copistas se preocuparan de eso y no se hablaba mucho al respecto. Pero los estudiosos iniciaron a hacerse las preguntas hace más o menos 300 años. Precisamente hace 300 años, en el 1707, un estudioso hizo un estudio del Nuevo Testamento griego generando un gran revuelo. En el 1707, el Nuevo Testamento había sido ya impreso 200 años atrás. Y cuando se necesitaba decidir qué versión imprimir, se tomaban los manuscritos antiguos y se decidía cuál imprimir. Así que por 200 años se continuó a imprimir el Nuevo Testamento usando como base los manuscritos. Pero luego los estudiosos empezaron a darse cuenta de que en los manuscritos usados había diferencias. En 1707 sucedió el colapso. Un estudioso de Oxford llamado John Mill, que no tiene nada en común con John Stuart Mill del periodo victoriano, el John Mill del 1707 pasó 30 años estudiando los manuscritos del Nuevo Testamento para examinar los puntos en los cuales estaban las diferencias. Alcanzó a estudiar un centenar de manuscritos y los comparó versículo por versículo para encontrar las diferencias. Luego imprimió una copia del Nuevo Testamento griego en el cual adjuntaba en las notas todas las variantes encontradas por cada versículo. El shock se produjo por el hecho de que el aparato crítico de John Mill incluía 30.000 variantes entre los manuscritos. 30.000 puntos en los cuales sus manuscritos eran distintos entre ellos. Algunos de sus detractores se indignaron y lo acusaron de querer poner en duda la fiabilidad del texto. Quienes lo apoyaban, en cambio, reiteraron que esas variantes no las había inventado él. Solo las había enumerado, él no tenía la culpa. El resultado fue que las personas empezaron a preguntarse cuántas diferencias había y al cómo poder llegar a lo que el autor había dicho. Bien, esto sucedió hace 300 años y John Mill examinó solo un centenar de manuscritos. Y hoy tenemos acceso a un número de manuscritos 57 veces más grande. Entonces, ¿quién sabe cuántas diferencias habrá?
Los estudiosos han hecho distintos cálculos, pero la realidad es que nadie logró contarlas todas, ni siquiera con medios informáticos. Algunos dicen que hay 200,000 diferencias, otros 300,000 o 400,000. A mis estudiantes les explico mediante una comparación. En los manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos, el número de diferencias es mayor que el número de palabras. Hay muchas diferencias. Desde el inicio es importante decir que estas miles y miles de diferencias son, en gran parte, insignificantes y de poca importancia. No son para tener en cuenta, no son importantes. Muchas de estas diferencias no influencian ni siquiera la traducción. En griego hay leves diferencias que no se pueden replicar al inglés. Este tipo de diferencias frecuentes muestran solo que los copiadores de un tiempo no eran mejores que nosotros en el dictado, y los escribas no tenían el corrector automático, no tenían diccionarios y a algunos de ellos la ortografía no les importaba ni siquiera. A veces pasa que encontramos repetida la misma palabra en pocas líneas, pero escrita en 3 modos distintos. Así que estas diferencias no tienen importancia, pero quiero hablar de aquellas que sí lo son. Quiero dividir las diferencias que tenemos en los manuscritos en 3 grupos. Antes que nada, hay errores accidentales en los cuales el escriba se equivoca. Era incapaz, inexperto, estaba cansado, distraído, o sucedió algo por lo cual no escucharon bien las palabras y escribieron unas equivocadas. Algo pasó y simplemente cometieron errores. Por esto encontramos ejemplos de omisiones o de palabras escritas mal. Mientras copiaban un manuscrito, escribían una palabra y revisando el texto saltaban una palabra. Al revisar la página, saltaban una palabra y la omitían. Sucedió muchas veces. O hay errores en el punto en el cual 2 líneas terminan con la misma palabra. Por ejemplo, en Lucas 12, 8 y 9, donde está escrito, «Cualquiera que me reconozca delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero quien me repudie delante de los hombres, será repudiado delante de los ángeles de Dios». Encontramos en ambas líneas la expresión «delante a los ángeles de Dios». Algunos copistas han copiado las palabras «delante de los ángeles de Dios». Pero revisando la página vieron la segunda línea y pensaron que la habían ya escrito. Entonces continuaron con la tercera línea, saltando por error la segunda. Este tipo de error en el cual se salta una línea se llama parablepsia. Y cuando 2 líneas terminan en el mismo modo, se dice homeoteleuto. Entonces, le digo a mis estudiantes que esta es una parablepsia debido al homeoteleuto. Si es que les interesa. A veces los copistas erraban y cometían errores increíbles. Hay un manuscrito del siglo X que se llama 109, porque en aquel catálogo fueron catalogados antes otros 109 manuscritos. El 109 es una copia interesante del Evangelio de Lucas. Y quien copiaba ese Evangelio llegó al punto de la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús en este Evangelio es alucinante. Para mis estudiantes, las genealogías son aburridas. El tal hijo de Ticio, hijo de Cayo, hijo de Sempronio, etc. Y yo les digo a ellos que dura solo medio capítulo, pero si quieren ver una verdadera analogía, vayan a ver el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas tenemos 9 capítulos de genealogías, pero en este caso es interesante porque leemos que Jesús es hijo de José, el hijo de Jacob, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Salomón, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de... En fin, hasta llegar a Adán. Hasta Adán y Eva. Tengo un ancestro que fue un genealogista orgulloso de haber encontrado nuestros orígenes hasta la nave Mayflower que nos trajo a América. La Mayflower, no, Adán y Eva. Esta sí que es una verdadera genealogía.
Al final encontramos a Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así que la genealogía de Jesús nos lleva a Dios. ¡Es genial! El copista del manuscrito 109 transcribía desde una copia que tenía la genealogía dividida en 2 columnas. La segunda columna no llegaba al fondo de la página. El copista 109 no entendió por error que tenía que copiar por columnas y así cruzó las líneas. La genealogía terminaba en la segunda columna y esto ocasionó extraños resultados. Emergió que es Fares el antepasado de la humanidad en vez de Adán, mientras que Dios es el hijo de Lorim. Los copiadores a veces no tenían cuidado. Y luego hay otras modificaciones en los manuscritos donde los escribas parecen muy cuidadosos. Y el texto fue cambiado intencionalmente porque se tenía que hacer. Pensaban que alguien antes de ellos hubiera cometido un error o porque querían resolver otros problemas. Les doy un par de ejemplos. El Evangelio de Marcos, el más antiguo, inicia diciendo: como está escrito por el profeta Isaías, aquí delante de ti yo envío a mi mensajero. Él preparará tu vida. El problema es que esta citación no es de Isaías, más del Éxodo o de Malaquías. Los copistas se daban cuenta y sabían que no era de Isaías. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en los manuscritos tardomedievales cambiaron el texto. En los escritos tardomedievales encontramos, abro comillas, como está escrito en los profetas. He aquí, delante de ti yo envío mi mensajero, cierro comillas. Han tratado de resolver esta atribución incorrecta de Isaías. Podemos creer que quien hizo esta modificación la hizo intencionalmente. Y ahora el segundo ejemplo. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento en el cual se habla de Jesús de adolescente, en Lucas capítulo 2. En la narración, Jesús tiene 12 años y va a Jerusalén para una fiesta. Sus padres vuelven a la caravana convencidos de que Él está con ellos, pero Él todavía está en Jerusalén. Se dan cuenta que no está con ellos mientras están de regreso. Regresan a buscarlo y después de 3 días, María lo encuentra en el templo. Seguramente no es una casualidad que lo encontraran al 3er día. Esta es una anticipación de la aparición de Jesús resucitado después de 3 días. Se anticipa al inicio lo que sucederá al final. De todos modos, cuando María lo encuentra, se enoja y le dice: querido hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te estábamos buscando. ¿Tu padre y yo? A los escribas esto les pareció muy extraño porque Jesús no era hijo de José. Si José no es su padre, ¿por qué María dijo tu padre y yo? Entonces ellos cambiaron el texto. Algunos escribieron, José y yo te estábamos buscando. O también, nosotros te estábamos buscando, para evadir el problema de José como padre de Jesús. Les doy otro ejemplo de una probable modificación intencional. Es un pasaje interesante en el Evangelio de Mateo. Un pasaje en el cual Jesús habla del final de los tiempos. ¿Cuándo llegará el fin de los tiempos? Sigue siendo una cuestión fascinante aún en esta parte del mundo. Cuando me trasladé a Chapel Hill, en el 1988 había un gran furor, porque había un libro que había vendido 2 millones de copias, y algunos lo recordarán. Su nombre era 88 razones para creer que habrá un rapto en el 1988. Permítame explicarle a los católicos qué es un rapto. El rapto es cuando Jesús desciende a tomar sus seguidores, para llevárselos de este mundo antes que llegue la tribulación del anticristo. Todas aquellas cosas que encontramos en la serie Déjalo atrás. Pero antes de la serie salió este libro, 88 razones para creer que habrá un rapto en 1988. Y el autor era en realidad un ensayista de nombre Edgar Whisenant, y luego se volvió un estudioso bíblico, por decirlo así. Una de esas 88 razones que citó el libro se refiere al pasaje de Mateo 24, del cual quiero hablar. En este pasaje, los seguidores de Jesús quieren saber cuándo vendrá el fin. Y Jesús les dice que aprendan de la higuera.
Cuando salen las hojas del higo, sabemos que se acerca el verano. Así también ustedes, cuando verán todas estas cosas, sabrán que está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación antes que todo esto se cumpla. Bien, Edgar Wiseman trató de entender cuándo sucedería esto. Jesús nos dio el indicio cuando el higo produce las hojas. En la Biblia hebrea, generalmente el higo indica la nación de Israel. ¿Qué significa que el higo produce sus hojas? Después de pasar el invierno desnudo, parece volver a la vida. ¿Y cuándo volvió a la vida Israel? Cuando se volvió un estado soberano en 1948. No pasará esta generación antes que todo esto se cumpla. ¿Cuánto dura una generación en la Biblia? 40 años. 1948 más 40, 1988, bingo. Y hay otras 87 razones que no estoy para contar. Which I won't give you. En mi pueblo lo tomaron en serio. Tuve estudiantes que vendieron su granja convencidos de que llegaba el fin. Algunos hicieron notar a Wiseman que Jesús dijo también, respecto al día y la hora, nadie lo sabe. Mientras que él decía que llegaría en octubre durante la fiesta del Rosh Hashanah. Mientras que Jesús decía que nadie sabía la hora. Wiseman respondió que no sabía ni la hora ni el día, solo la semana. En este pasaje, que ha sido abusado por el transcurso de los años, hay un versículo interesante en el cual los discípulos quieren saber cuándo será el fin. Y Jesús dice que nadie lo sabe. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Los copistas estaban confundidos sobre este punto. ¿El Hijo de Dios no lo sabía? ¿Cómo es posible que no sepa cuándo será el fin? ¿El Hijo de Dios no es omnisciente? Así que los copistas en este punto quitaban palabras. En los manuscritos tardomedievales, Jesús olvida decir ni siquiera el Hijo. Resolvieron el problema quitando la frase. Estas son las modificaciones intencionales. Estos ejemplos no son muy importantes, pero hay otros problemáticos en el Nuevo Testamento. Ejemplos de pasajes a los cuales muchas personas se han aferrado. Así que permítanme que haga algunos ejemplos de modificaciones grandes e importantes. Una de las historias más famosas de los Evangelios es la de Jesús con la adúltera. Y pienso que sea la más famosa porque está en cada película hollywoodiana sobre Jesús. Hasta Mel Gibson, aunque habla solo de la pasión, hizo un flashback para mencionarlo. La historia narra que los hebreos descubren infragante a la mujer mientras cometía adulterio. Van donde Jesús y le tienden una trampa. Según la ley de Moisés, la debemos lapidar. ¿Tú qué piensas? Es una trampa para Jesús porque si dice que sí, contradice sus enseñanzas sobre el amor y misericordia. Mientras que si dice que la perdona, se iría contra la ley de Moisés. Entonces, ¿qué debería hacer? Él empieza a escribir en la tierra con su dedo y dice, quien de ustedes no tenga pecado, inicia a lanzar la primera piedra. Él continúa escribiendo en la tierra y poco a poco se van yendo. De uno en uno, todos van abandonando el lugar. Hasta que Jesús levanta su cabeza y ve solo a la mujer. Él dice, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió, nadie, Señor. Y él dijo, tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Esta es una bella historia llena de patologías. Y hay una serie de preguntas que surgen con esta historia. Por ejemplo, si fue sorprendida cometiendo adulterio, ¿dónde está el hombre? En teoría deberían ser lapidados los dos. Pero parece que a él lo dejaron ir. Esta historia tan conmovedora y emocionante no estaba en el Evangelio de Juan. Y no estaba en ningún evangelio y en ningún libro del Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo sé? Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan no tienen esta historia. Los comentadores griegos no hablaron de esta historia por 1000 años. Alguien escuchó o se inventó esta historia y la escribió a los bordes de un manuscrito. Alguien tomó este manuscrito y pensó que la historia en los márgenes hiciera parte, así que la incluyó en el texto.
Luego, alguien copió el segundo manuscrito y este a su vez fue copiado, hasta que en el medioevo la historia se volvió famosa. Al final, estos manuscritos tardíos fueron usados por la versión King James, y así llegó al inglés, aunque originalmente no estaba en el Nuevo Testamento y es una historia añadida posteriormente. Aquí va un segundo ejemplo. Estos ejemplos que estoy dando son reconocidos por todos los estudiosos. No hay ni uno solo de ellos que esté en desacuerdo sobre estas conclusiones, son fundamentales. Otro punto interesante son los últimos versículos del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, Jesús es arrestado y procesado por Poncio Pilatos, condenado, crucificado y puesto en el sepulcro. En el tercer día, una mujer va al sepulcro y encuentra la piedra fuera de su lugar. Y un hombre desde el interior le dice que Jesús resucitó. Le dice que avise a los discípulos que encontrarán a Jesús en Galilea, al norte, porque regresó de la muerte. Pero luego Marcos dice, ellas huyeron del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto. Así termina el Evangelio de Marcos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo puede ser este el final? Entonces, ¿Jesús apareció o no a los discípulos? ¿La mujer no lo dice a nadie? ¿No van a Galilea a verlo? Cuando los escribas copiaban a Marcos, al final leían esto y expresaban, ¡ay, ay, ay! ¿Termina de verdad así? No puede terminar así. And they said, no, it can't end like this. Entonces añadieron 12 versículos. En las Biblias de hoy encontramos 12 versículos adjuntos, a veces entre comillas, porque los traductores saben muy bien que no son parte del Evangelio de Marcos. En estos 12 versículos, Jesús dice a los discípulos que vayan a predicar a las naciones, de hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles sus mandamientos. Y dice que sus seguidores podrán tener en mano las serpientes y que no les hará ningún daño, algún veneno. Después de esto, Jesús se va al cielo. Estos versículos son usados por las sectas de manipuladores de serpientes en los Apalaches. Alguien debería decirles mientras van al hospital que en realidad en la Biblia no estaban. En realidad fueron añadidos posteriormente. Son versículos que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Y el estilo es muy diferente al resto del texto de Marcos. Otros 2 ejemplos veloces. Un ejemplo que pienso que sea importante lo encontramos en el primer capítulo de Marcos. Es una historia famosa en la cual un leproso le pide a Jesús que lo cure. El leproso va donde Jesús y le dice, si quieres puedes purificarme. En muchos manuscritos encontramos que Jesús sintió compasión, alargó la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé puro. Y la lepra del hombre desapareció. Pero inquieta el hecho de que en un par de manuscritos más antiguos encontramos otras palabras. En un par de manuscritos, en vez de leer que sintió compasión y lo tocó, leemos que se enojó, alargó la mano, lo tocó y lo curó. ¿Se enojó? ¿Pero por qué se enojó? La cuestión es cómo interpretar el texto. Y luego hay otra cuestión. ¿Cuál es el texto correcto? Uno de los métodos con los cuales los críticos individualizan el más probable texto original es preguntándose, si un copiador llega a este punto y lee que Jesús sintió compasión, ¿podría ser inducido el copiador a cambiar el texto con Jesús sintió rabia? ¿O el copiador llegó a este punto y leyó que Jesús se enojó? ¿Se pudo haber sentido empujado a cambiar el texto en Jesús sintió compasión? Pues claro, esta última posibilidad es la más verosímil. Así que es muy probable que el texto original dijera que Jesús se enojó. Y luego de esto se abre la discusión del por qué Jesús se habría enojado. A mis estudiantes les digo que lean Marcos del capítulo 1 al 6. Hagamos de cuenta que nunca han leído un evangelio y que no saben absolutamente nada sobre Jesús. Lee los primeros 6 capítulos de Marcos y luego trata de escribir qué tipo era Jesús. ¿Quién es? ¿Qué persona es Jesús? Surge que no era ese buen pastor que vemos pintado en los vitrales. Se enojaba muchas veces y no parece uno con quien tú quieras problemas. Era violento e irritable. En Marcos está descrito así, y no solo en el versículo que cité. Y parece que este pasaje afirma esta narración. ¿Por qué está enojado? Esta es una pregunta para exégetas después de establecer qué dice el texto.
En el Evangelio de Lucas encontramos algunas de las palabras más famosas de Jesús que dice mientras es crucificado. Las encontramos solo en Lucas y no en Mateo, Marcos o Juan. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús está en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antiguamente en la iglesia se entendía que esta oración no era para los soldados que lo crucificaron, mas por los hebreos que lo habían condenado. Es una oración de perdón para los hebreos que rechazaron a Jesús, según las interpretaciones de la iglesia antigua. Esto vuelve todavía más interesante lo que sucedió a este versículo cuando era interpretado así. Algunos copistas omitieron este versículo. Entonces, en algunos versículos Jesús no ora diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué lo omitieron? Lo hicieron en un tiempo en el cual crecía el antijudaísmo. Y los cristianos pensaban que Dios no los habría nunca perdonado. Los cristianos empezaron a decir que Dios les había volteado la espalda a los hebreos y destruido Jerusalén, como castigo a lo que le habían hecho a Jesús. Empezaron a llamarlos asesinos de Jesús y a llamarlos asesinos de Dios. Para ellos Jesús es Dios, los hebreos son responsables de su muerte, entonces son los asesinos de Dios. No admitían que Jesús hubiera pedido perdón para ellos. ¿Y cómo te comportas si lees que oró por su perdón? Lo quitas del texto. Este es otro ejemplo de un copista que cambia el texto para hacerle decir lo que él quiere, o lo que él piense que signifique. Hay centenares de ejemplos como este, podríamos continuar toda la noche, pero tuve que exponerlo todo muy velozmente. Para sintetizar los puntos más importantes, tenemos miles de manuscritos con centenares de miles de variaciones. Estas diferencias son en su mayoría insignificantes, sin importancia. Pero algunas son realmente importantes y envuelven aspectos fundamentales para la interpretación del Nuevo Testamento. ¿El Evangelio de Lucas enseña o no que la muerte de Jesús es una expiación por los pecados? Es una pregunta histórica, la cual su respuesta está ligada al manuscrito que se está utilizando. ¿Jesús se enojó o sintió compasión por el leproso? Depende de cuál texto se lee. En el Evangelio de Juan, ¿Jesús es llamado el único Dios o no? Depende de qué manuscrito se lee. Hay varios tipos de variaciones en los manuscritos y hay dos cuestiones sobre las cuales los estudiosos debaten. La primera y más obvia es tratar de entender qué escribió el autor. No podemos saber qué quiso decir Marcos si no sabemos qué dijo realmente. Hay que remontarse a sus palabras. Y esto representa una cuestión que envuelve, obviamente, a los estudiosos en un modo más profundo respecto a lo que hizo John Mill en 1707. Pero el segundo elemento sobre el cual investigan los estudiosos es el por qué se hicieron ciertas modificaciones. Observando cómo se cambió el texto, se puede entender algo sobre las vidas y pensamientos de los copistas que de otro modo serían anónimos y desconocidos. Podemos entender entonces si los copistas estaban contra los hebreos, o si se oponían a la participación de las mujeres en la iglesia, o si sostenían ciertas teologías en vez de otras. Este tipo de estudio nos puede ayudar a entender mejor la historia de la iglesia y asimismo entender la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Thank you very much.